El profesor, disculpe, su micro está apagado. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, profesor, ahora sí. Sí, bro. Ok, gracias. Por alguna razón se desconectó. Ok, decía al comienzo que hoy día vamos a hablar de la integral de Riemann. Concretamente vamos a hablar de las sumas de Riemann. ¿Sí? Y les decía que voy a hacer una clase en mi pizarra, la cual voy a colgar también en Classroom para que lo puedan leer en forma paralela con el PPT que está ya colgado. ¿Sí? Se va a complementar el material. A ver. Supongo están viendo mi pizarra. Sí, profesor. Ok. Bien. Bueno, Riemann es un matemático que tiene diversas contribuciones en el área de análisis y uno de sus aportes fue generalizar el tema de las integrales, la cual inclusive se viene generalizando. Ahora existe una gama de, de tipos de integrales, ¿no? Riemann es una de ellas. Bien, nuestro interés es llegar a definir el concepto de integral, y para eso vamos a empezar de una función digamos continua, puede ser continua, pero definida en un intervalo cerrado. Eso va a ser importante. Bien, vamos a empezar entonces la construcción de la integral y de ahí vamos a deducir lo que es la integral de Riemann a través de las sumas de Riemann. Lo primero que hay que definir es qué es una partición. Partición de un intervalo, en este caso AB. Una partición P es un conjunto de puntos del intervalo AB, de manera que el primero de ellos sea el extremo izquierdo del intervalo y el último el extremo derecho. Estos puntos ubicados en el intervalo AB generan subintervalos del intervalo mayor. El primer intervalo sería x0, x1. Y vamos generando estos intervalos que no necesariamente tienen la misma distancia, el mismo tamaño. Entonces el último sería todos estos intervalos
pueden estar ubicados a una misma distancia o a una distancia arbitraria. La definición es general, entonces pueden estar ubicados, vamos a poner acá, distancias arbitrarias. Cuando me refiero a arbitrarias, quiere decir que puede ser distancias iguales o la misma distancia. Bueno, si están ubicados a diferentes distancias, ¿no?, podemos definir también lo que se llama la norma de una partición. La norma de la partición no es más que la longitud del mayor intervalo, o la longitud del mayor subintervalo del intervalo mayor a b. En otras palabras, tenía que elegir el mayor entre x1 menos x0, x2 menos x1, etc. Por ejemplo, vamos a pensar en el intervalo 5. Entonces una partición puede ser esta, ¿no? 2, 3, 3.5, 3.9, 4.7, el mismo 5. Las distancias entre los puntos, aquí es 1, aquí es 0.5, aquí es 0.4, 0.8, 0.3. Entonces la norma de P sería, como estamos hablando de la mayor, tendría que ser 1. Entonces, una cosa que se observa de inmediato es lo siguiente. Bueno, dos cosas que se pueden observar. Primero, una cosa natural es que la longitud de los intervalos por supuesto es positiva, es distancia, pero esta, por la misma definición de que la norma es el mayor de todos, tiene que ser entonces menor o igual que la norma. Y segundo, y aquí viene lo más importante, si la norma es un número muy pequeño, a tal punto que tiende a 0, entonces esta distancia también tiene que tender a 0. Entonces, si la norma tiende a 0, la distancia entre los puntos del intervalo van a tender a 0. Ahora, si nosotros queremos que la distancia entre los puntos tiendan a 0, entonces, sabiendo que el intervalo siempre va a ser el mismo y queremos que la distancia entre los puntos sea 0, entonces eso implica que el intervalo lo tengo que dividir en muchas partes, ¿no? Entonces, lo tengo que dividir en un número de puntos que tiende al infinito. Ahí está la clave. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Por lo siguiente. Ya, entonces, para ir fijando ideas, ¿no? Tengo una partición, no necesariamente deben tener la misma distancia, porque aunque no la tuviera, la norma las obliga, ¿no?, a tener todos una misma distancia que tiende a 0. Justamente por este hecho, ya que da lo mismo que tengan distancia arbitraria o tengan la misma distancia, porque al final de cuentas van a tender a 0, es que vamos a tomar una partición especial, que se llama la partición estándar, aquella que todos los puntos están a una misma distancia uno de otro. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de eso. Partición estándar. Bueno, esta misma, ya sabemos,
con la particularidad de que la distancia entre dos puntos consecutivos es igual a la longitud total del intervalo, sería B menos A. Estamos en un intervalo AB. Entonces su partición va a tener que tantos puntos de tal manera que sus subintervalos midan B menos A entre N. Vamos a partirlas en N partes. De manera que cada punto de la partición se puede escribir porque al final forman una progresión aritmética, ¿no? Y entonces todos se van a ver como el primer punto más la razón, ¿sí?, multiplicada por K. Lo que vamos a construir funciona para cualquier partición, pero dado que da lo mismo que tengan diferentes instancias como una misma, entonces mejor tomamos, para hacer más fácil los cálculos, una partición tal que los puntos estén a una misma distancia uno de otro. Y entonces eso se obtiene con esta expresión, porque al final de cuentas forman una progresión aritmética. Entonces, por ejemplo, ya para que quede más claro esto, si nuestro intervalo original fuera, por ejemplo, 2, 5, entonces, por ejemplo, quiero hallar P4, P6. Entonces, para hallar P6, la distancia entre dos puntos consecutivos tendría que ser la longitud total del intervalo, que es 5 menos 2, entre N, que es 6, un medio. Entonces, cada punto de la partición, xk, ahora va a ser igual al punto inicial, que fue 2, más la razón, que es un medio, por K. He usado esto. Entonces, ¿quiénes serían los puntos de la partición? Empiezo en el primero, que es 2, y como vamos a ir aumentando, ahora el siguiente, cuando K vale 1, quedan 5 medios. Cuando K es 2, sale 3, y vamos avanzando. El siguiente será 7 medios, 4, 9 medios y 5. Y en este caso, todo, como están a una misma distancia, la norma de esta partición, todas son iguales, ¿no?, a un medio, entonces la norma va a ser un medio. Bueno, con estas particiones lo que vamos a hacer es definir dos sumas que se llaman la suma inferior y la suma superior, que van a servir parte del proceso de construcción de las integrales y posteriormente la integral de según Riemann. Bien, entonces definimos. Suma inferior para una partición estándar. Muy bien, suma inferior entonces es, bueno, se denota de dos formas, ¿ya? Una S subraya o en la notación inglesa L con L. ¿Esto a qué es igual? Es igual a la suma
del valor mínimo que toma la función en el respectivo intervalo késimo, I sub k, multiplicado por la longitud del intervalo. Pero como estamos tomando, ¿no?, una partición estándar, entonces esa longitud del intervalo es igual a la longitud total del intervalo entre n. Entonces acá queda, esto de aquí sería b menos a entre n. Y por la sumatoria de mínimos en los respectivos intervalos. Análogamente, se define la suma superior en la notación inglesa es con una U de upper, ¿no? Y esto es igual, ya análogamente, a B menos A sobre N por la sumatoria ahora de los máximos. Ya, entonces, ¿a dónde vamos a llegar ahora? ¿Y por qué se hace esto? Ahora vamos a mostrarlo con un gráfico. Bien, vamos a ver que estas sumas inferiores, conforme el número de subintervalos crece en la partición, entonces forman una sucesión creciente. Y al mismo tiempo, las sumas superiores forman una sucesión decreciente. Las L suben, las U bajan. Pero ¿qué pasa? Que naturalmente las sumas inferiores van a ser menores que las sumas superiores. ¿Por qué? Porque como en la suma inferior consta de mínimos, y los mínimos siempre son menores que los máximos, entonces esta sumatoria va a ser menor o igual que esta. En consecuencia, la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior. Entonces va a suceder que tengo una sucesión o elementos, que son las sumas inferiores, que van creciendo, pero no crecen indefinidamente porque van a estar acotadas por una suma superior. Entonces vamos a tener elementos que crecen y están acotados superiormente. Entonces ahí vamos a aplicar el axioma del supremo, ¿no?, que deben haber visto en matemática básica en detalle, ¿no? Si tenemos un conjunto que es acotado superiormente, entonces debe tener supremo. Entonces el conjunto de las sumas inferiores tiene supremo. Análogamente, el conjunto de las sumas superiores tiene ínfimo. ¿Por qué? Porque las sumas inferiores van a estar acotadas por cualquier suma inferior. Entonces, el conjunto de las sumas inferiores tiene supremo y el conjunto de las sumas superiores tiene ínfimo. Ocurre que para que una función sea integrable, el supremo de las sumas inferiores debe ser igual al ínfimo de las sumas superiores. Ahora, como tanto las sumas inferiores como las sumas superiores tienen un comportamiento monótono, es decir, las sumas inferiores crecen y las superiores decrecen, entonces ambas se pueden calcular con límites. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Lo que estamos viendo es lo siguiente. Entonces ahí tenemos una función continua, un intervalo AB, y ahora tomamos una partición, ¿ya? Entonces acá voy a poner x1, acá está x2, y así, ¿no? Entonces por aquí estará xk menos 1 y xk.
Entonces, concentrémonos en este késimo intervalo. En ese intervalo, el mínimo valor está aproximadamente en el punto medio. No, en verdad no interesa dónde esté, lo que interesa es que está en el intervalo. Y entonces, cuando multiplico el mínimo valor, que sería el valor en el punto, aquí alfa, por ejemplo, cuando multiplico eso por la longitud del intervalo, estoy hallando el área del rectángulo. Lo mismo hago si es que multiplico igual, ahora considerando el máximo valor. Entonces, aquí ya se puede ver la diferencia, que voy a pintar de amarillo. Eso que está de amarillo es la diferencia entre el área tomando la altura máxima y el área tomando la altura mínima. Entonces, si hacemos lo mismo en todos los rectángulos que se están formando, siempre va a suceder que la suma inferior que se toma con los mínimos va a ser menor o igual que la suma superior que se toma con los máximos. Entonces, una cosa que es inmediata es esto. Entonces, siempre va a ocurrir, son menores o iguales que las sumas superiores. También va a ocurrir que cuanto más puntos haya en la partición, las sumas inferiores van a ir creciendo. Es decir, se va a formar esta situación. Si aumentamos más puntos en la partición, si le aumento un punto más, por ejemplo, la suma inferior va a aumentar. Pero en el caso de las sumas superiores va a disminuir. Ahora, ¿por qué va a disminuir? Porque cuando hay más puntos, ¿sí?, el máximo se está alejando. Entonces, el máximo ya no va a ser necesariamente el máximo de todo el intervalo, entonces cada vez va a ser menor. Y como estamos sumando todos, la suma va a resultar una cantidad menor. En conclusión, vamos a tener lo siguiente. Miren. A ver, por aquí. L, aquí está. Siempre se tiene que la suma inferior es menor o igual que la superior. Pero la suma inferior, por ejemplo, la que empieza con un solo intervalo, o sea, con una sola partición, va a ser menor o igual que cuando se consideran n puntos. ¿Por qué? Porque forman una sucesión creciente, de acuerdo acá a la observación, y está al revés. Cuanto más puntos haya, va a ser más pequeña la suma. En consecuencia, por aquí vamos a estar cuando tengo solamente un elemento en la partición. Entonces, ocurre lo siguiente. Las sumas inferiores para todo n van a ser menores o iguales que la suma superior cuando solo hay uno. Y esto es para todo n. Y al mismo tiempo, la suma inferior cuando tengo un solo elemento en la partición va a ser menor o igual que cualquier suma superior. Eso se nota solamente tomando los extremos, ¿no? Estoy acá. Esto es menor o igual que esto de acá. Y esto es menor o igual que esto. En conclusión,
conclusión, el conjunto A formado por las sumas inferiores está acotado superiormente. ¿Quién es la cota? La suma superior cuando tengo una sola partición. Simultáneamente, el conjunto B de las sumas superiores es acotado inferiormente. Entonces, por el axioma del supremo, que supongo lo han estudiado debidamente en el curso de Mate Básica, entonces existe el supremo del conjunto A y existe el ínfimo del conjunto B. ¿Qué dice el axioma del supremo? El axioma del supremo dice que todo conjunto que sea acotado superiormente tiene supremo y todo conjunto que sea acotado inferiormente tiene ínfimo. En verdad, uno es consecuencia del otro, pero puede darse las dos, se pueden interpretar de las dos formas. Entonces, existe el supremo, y aquí vamos a escribir entonces, existe el supremo de las sumas inferiores y existe el ínfimo de las sumas, perdón, supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores. ¿Qué ocurre? Ahora viene la definición, dada prácticamente por Riemann y varios investigadores. Una función es integrable. Una función es integrable cuando los dos, el supremo y el ínfimo, coinciden. Una función es integrable cuando el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores coinciden. Más aún, al supremo de las sumas inferiores se le llama, ya que existe por el axioma del supremo, se le llama la integral inferior y se denota así. Y el ínfimo de las sumas superiores se le llama la integral superior. Entonces, una cosa que se puede ver de inmediato, ya que L, miren, ya que L siempre es menor o igual que U, ya está, y eso sale de aquí del gráfico, ¿no? La suma inferior que tiene mínimos es menor o igual que la que tiene máximos, ¿no? Ya que la suma inferior siempre es menor o igual que la suma superior, entonces, aun cuando tomemos supremo e ínfimo, se respeta la desigualdad. Aquí llegamos entonces, que el supremo de las sumas inferiores siempre va a ser menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores. En consecuencia, la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. Entonces, es inmediato que la integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. Eso siempre se da para cualquier partición, sea estándar o no. ¿Eso de dónde sale? De este hecho. Si alguna vez les preguntan ¿por qué? Pues, ¿por qué sale que la integral inferior siempre es menor o igual que la superior? Porque la integral inferior, ¿qué cosa es la integral? Es el supremo de las sumas inferiores. Pero como las sumas inferiores siempre son menores o iguales que las sumas superiores, aun cuando le tome supremo o ínfimo, se mantiene la desigualdad. Entonces, esta origina la integral inferior y esta origina la integral superior. Entonces, siempre va a ser menor o igual. Nunca, la integral inferior nunca es mayor que la integral superior.
Puede ser igual o menor estricto. Y aquí viene justamente la definición. Definición, ahora sí. Entonces, f de AB en los reales es integrable si y solamente si la integral inferior sea igual a la integral superior. Entonces, para demostrar que una función es integrable, ante la pregunta, ¿tal función es integrable, sí o no? Para indicar la respuesta, debo hallar las dos, la integral inferior y la superior. Si son iguales, entonces sí lo es. Y si no, te debería salir que es menor estricto, ¿no? Porque solo hay dos posibilidades, ¿no? La integral inferior siempre es menor o igual que la integral superior. Si sale que es menor estricto, entonces ya no es integrable. Y si sale que son iguales, resulta entonces que la función es integrable. Pero ahora hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que para calcular integral inferior e integral superior, debo calcular ínfimos y supremos. Y calcular ínfimos y supremos no es tan inmediato cuando el conjunto naturalmente es infinito. Entonces habría que aplicar propiedades de ínfimos y supremos. Entonces, para evitar eso, vamos a aprovechar una propiedad visto desde el punto de vista sucesional. Y justamente ya lo anoté acá. Aquí. Si las sumas inferiores forman un conjunto creciente, como es acotado superiormente por la suma superior, entonces su límite va a coincidir con el límite, con el supremo. Y del mismo modo, considerando las sumas superiores como una sucesión decreciente, pero que está acotada inferiormente, está la cota inferior, entonces su ínfimo coincide con el límite de esa sucesión. En consecuencia, calcular supremo de sumas inferiores o ínfimo de sumas superiores es al final de cuentas calcular límites. Propiedad entonces, propiedad. La integral inferior, que ya sabemos que es el supremo de las sumas inferiores, coincide con el límite, cuando n tiende al infinito, de las sumas inferiores. Del mismo modo, la integral superior, que ya sabemos que es el ínfimo de las sumas superiores, coincide con el límite, cuando n tiende al infinito, de dichas sumas superiores. Profesor, una pregunta. Te escucho, dime. ¿Por qué pone una rayita encima del símbolo de suma del integral? ¿Por qué qué? ¿Me dices? ¿Por qué? Hay una rayita arriba y abajo. Ah, sí, es por el nombre, es lo que estoy diciendo. Es integral inferior, integral superior. Ah, ok, profesor. Ahí. Solo anotación entonces. Sí, sí, solo es notación. Sí, Ok, sí. profesor. Muy bien, entonces la integral inferior es el límite de ¿sí? de las sumas inferiores y la integral superior es el límite de las sumas superiores. Entonces, escrito de otra forma, la definición que hemos dado, diremos entonces, así ocurre que f es integrable si se cumple que el límite, cuando n tiende al infinito, de las sumas inferiores coincide con el límite de las sumas superiores. Ya está. Esta propiedad
nos simplifica el cálculo previo. ¿El cálculo previo cuál es? El cálculo es de supremos e ínfimos. Felizmente, estas sucesiones de sumas inferiores y sumas superiores forman conjuntos monótonos, es decir, cada vez son más o cada vez son menos en cantidad, ¿no? en cuanto a valor. Pero como al mismo tiempo están acotadas, la sucesión de sumas inferiores está acotada inferiormente, acá está, y la de sumas superiores, perdón, la sucesión de sumas inferiores está acotada acá. Por eso es que esto tiene supremo. Ese supremo se llama la integral inferior. Y se consigue con el límite de cuando n tiende al infinito. Del mismo modo, la sucesión de sumas superiores está acotada inferiormente, pero forma un conjunto decreciente. Entonces, su ínfimo va a coincidir con el límite cuando n tiende al infinito de todas ellas. Conclusión: para calcular entonces la integral inferior y superior, tenemos que calcular límites de esas sumas. Y si esos límites son iguales, entonces la función será integrable. ¿Ok? Voy a hacer un ejemplo de todo esto, demostrando cómo se calcula la suma inferior y después cómo se demuestra que una función es integrable, ¿no? En simultáneo. Y después ya del break vamos a establecer cómo Riemann conectó todas estas ideas y simplificó más todavía el cálculo. Pero hasta acá, si hay alguna consulta, no pierdan de vista que hemos definido esto así, ¿no? El supremo de las sumas inferiores es la integral inferior y el ínfimo de las sumas superiores es la integral superior. No, profe, ahora sí el ejemplo para corroborar. Perfecto, muy bien. Ejemplo. ¿Ver? Elijamos un intervalo cualquiera, puede ser de 1 a 6. Y cojamos la función, a ver, una polinómica que es al cubo. Después hacemos otro ejemplo con una función más elaborada. Empecemos con x al cubo. Ya, entonces calculamos las dos cosas, ¿ya? La suma inferior y la suma. ¿Qué fue? Allá. Ya, entonces vamos fijando algunas cosas, ¿no? Entonces voy a tomar la partición estándar, de manera entonces que la longitud del intervalo, o sea, xk menos xk menos 1, o sea, va a coincidir con la norma, va a ser igual a c menos 1 entre n. Y entonces cada punto de la partición, x sub k, va a ser igual al primero más lo que mide cada subintervalo, 5n por k. Para nuestro caso entonces, ¿sí? Cada xk va a ser igual a, y para simplificar más aún los cálculos, voy a hacer una traslación al intervalo desde 0 hasta 6. Entonces, cada punto de la partición tiene la forma 6 sobre n por k. Veamos, suma inferior. Por definición, suma desde k igual a 1, los mínimos en cada intervalo, multiplicado por la longitud del subintervalo. Listo. Pero ya quedamos que la longitud del subintervalo, dado que estamos tomando una partición estándar, va a ser 6 sobre n. Y como no depende de la sumatoria de n, sale de la sumatoria.
y los mínimos. Aquí viene otro detalle. La función que estoy tomando como ejemplo, la función x al cubo, ¿no? Tiene este comportamiento, ¿no? Es creciente en el intervalo de 0 al infinito. Entonces, como es creciente, dado que también su derivada es 3x cuadrados positivo, es estrictamente creciente, entonces el mínimo siempre va a estar tomado en el lado izquierdo. Por más corto que sea el intervalo que tomes, el mínimo siempre va a estar en el lado izquierdo del subintervalo. Y si estamos tomando el subintervalo xk menos 1, xk, el mínimo va a estar en el punto izquierdo, en xk menos 1. En consecuencia, aquí el mínimo va a ser f de xk menos 1. Aquí me interesa saber si eso está quedando claro, o lo dibujo más grande, quizás mejor, ¿ya? Voy a la derecha. Uy. Ya. Por aquí está 6. Y aquí está un intervalo xk menos 1, xk. Entonces, los valores que toma la función siguen esa trayectoria, ¿no? Lo que estoy marcando de azul intenso. Entonces, los valores que toma f en ese intervalo desarrollan esos valores. Entonces, el mínimo valor que toma la función es el que está abajo, pues, ¿no? Sería entonces f de xk menos 1 y el máximo sería f de xk. Este gráfico me sirve también para cuando calcule la suma superior. ¿Ok? Entonces, el mínimo es f de xk menos 1. En consecuencia, tengo que sumar xk menos 1 al cubo, porque eso hace f, eleva al cubo el elemento, ¿no? Entonces, esa suma inferior sería igual entonces a 6 sobre n por la sumatoria. Y ahora, ¿quién es xk menos 1? Utilizamos lo que está en cuadradito, lo que acabo de poner en check. Xk menos 1 va a ser 6 sobre n por k menos 1. Y eso lo tengo que elevar al cubo, porque eso hace la función. Entonces, saco 6 al cubo y en el cubo me queda 6 a la cuarta sobre n a la cuarta, por la sumatoria de los k menos 1 al cubo. ¿Sí? Esa sumatoria, utilizando propiedades de sumatoria, es igual a la sumatoria desde k igual a 0, ¿no? Hasta n menos 1 de k al cubo. Y eso es igual, ¿verdad?, a la suma de los cubos de todos los números, excepto el primero, cuando cae 0. Pero cuando cae 0, es 0, ¿no? Entonces esto nos da desde, no, la suma de los números al cubo es la cantidad al cubo, al cuadrado, ¿no?, por el siguiente sobre 4, ¿no? Entonces, el límite, ahora sí, esa vendría a ser la suma inferior, pero me interesa el límite porque quiero calcular la integral inferior. Hasta acá he calculado entonces la suma inferior.
Ahora voy a calcular la integral inferior. La integral inferior no es más que el límite de esto que acabo de calcular. Y el límite está claro, ya que tengo acá n a la cuarta en el numerador y en el denominador, el límite va a ser 6 a la cuarta sobre 4. Entonces, la integral inferior de 0 a 6 de la función x al cubo, que sería el límite, cuando n tiende al infinito, de la sucesión de sumas inferiores. Eso es 6 a la cuarta sobre 4. Cuatro n a la cuarta. Ya está. Bueno, numerador y denominador tienen el mismo grado polinomial, entonces este límite es 6 a la cuarta sobre 4. Hemos hallado la suma inferior y la integral inferior. Ahora vamos a hacer lo mismo para la integral, para la suma superior y la integral superior. Si ambos resultados son iguales, estaremos demostrando que la integral x al cubo, perdón, que la función x al cubo es integrable. Entonces ahora hacemos lo mismo para la suma superior. Bien, entonces la sumatoria, desde k igual 1 hasta n, los máximos, ¿no? Por la longitud del intervalo, que ya sabemos que es 6 sobre n. Pero ahora, por la misma razón que habíamos visto gráficamente, los máximos en los intervalos, dado que la función es creciente, se toma en el extremo derecho, entonces en f de xk. Pero f de xk es 6 sobre n por k al cubo. ¿Sí? Porque x sub k es eso, ¿no? Regresamos, acá está, x sub k es 6 sobre n por k. Y como la función es x al cubo, me queda eso. Entonces esto es igual a 6 a la cuarta sobre n a la cuarta por la sumatoria de los números al cubo. Eso sí es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Entonces ahí tenemos la suma superior para cualquier n. Y entonces la integral superior de 0 a 6 de la función x al cubo sería el límite de eso. Y está claro, que el límite es también 6 a la cuarta sobre 4. Entonces, tanto las sumas inferiores la integral inferior y la integral superior coinciden. En consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que la función x al cubo es integrable, más aún, la integral de 0 a 6 de x al cubo, diferencial de x, es ese valor.
Ya, aquí quiero hacer la aclaración respecto a lo siguiente. Cuando la pregunta dice, demuestre usted que la función es integrable, no se refiere a que lo calcules, se refiere a que tú demuestres que la sucesión de sumas inferiores coincide con la sucesión de sumas superiores. En otras palabras, que la integral inferior coincide con la integral superior. Si esto se logra probar, aun cuando no se sepa cuánto es, la función es integral. Ahora, si te preguntan, ¿calcula esto? Es otra cosa, ¿no? Es diferente demostrar que la función sea integrable que calcular su valor. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo hemos simplificado todo? Habiendo definido, ¿no?, la integral inferior como el supremo de las sumas inferiores y la integral inferior como el ínfimo de las sumas superiores, a través de la propiedad de que esos límites coinciden con, perdón, que esos valores supremo e ínfimo coinciden con límites, entonces el cálculo se hace más fácil y todo se reduce a probar esto. Una función es integrable solo si el límite de las sumas inferiores coincide con el límite de las sumas superiores. Y es lo que acabamos de hacer, ¿no?, en el ejemplo. Ahora, después del break, vamos a probar lo que hizo Riemann finalmente con todas estas ideas. Él agregó algo más y todo se simplifica un poco más. Si hay alguna pregunta, ¿nos escucho? Sí, profesor, en las notaciones de las sumatorias importa el orden, o sea, primero tiene que ir F y luego las particiones. Ah, sí, algunos inclusive le agregan la partición misma, ¿no? ¿Te refieres a esto, supongo? Por ejemplo, U, DF, U, Sí, F. hay unos que escriben así, inclusive el intervalo. Otros solo lo hacen como yo lo he hecho, o otros inclusive hacen al revés, ¿no? Ponen la partición y F. Es notación eso, ¿no? No tiene mayor relevancia. Otros inclusive ya ni utilizan de frente, dicen es una partición cualquiera y hacen denotar que esta P es una partición cualquiera, no necesariamente el estándar. Yo estoy usando el estándar para simplificar los cálculos. Ahí, si no usara la notación estándar, tendría que usar el hecho que la norma tienda a cero. O sea, esto que hemos fijado acá. Ahí tendría que calcular el límite cuando la norma tiende a cero, ¿ya? O sea, en verdad, y eso vamos a seguir después, Riemann, ¿ya?, aquí como un comentario a lo que me has preguntado, la suma de Riemann ya no se escribe así, se escribe solamente la suma de Riemann sobre el conjunto de sucesiones, vamos a poner así, esto es igual, ¿ya?, al límite, no, al límite no, simplemente la suma, ahí, de f de cualquier valor en el intervalo por la longitud del intervalo. Y como no necesariamente es una partición estándar, ahí, y ahí resulta que la integral según Riemann, esto puedo volver a escribir con más detalle, es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. Esta sumatoria. Para nosotros, como estamos tomando particiones estándar, esto que el límite tiende a cero, el límite de la partición tiende a cero, quiere decir que n tiende al infinito, porque ya quedamos en que al tener todos los intervalos de la misma longitud, para que ocurra eso, el número de particiones debe ser bastante grande, por lo tanto el límite de n es al infinito. Hacemos un break, ¿sí?, para tomar un refresco y regresamos, ¿ya?
Ok, jóvenes, volvemos a clase. Muy bien. Entonces ya sabemos que una función es integrable. Se puede ver en mi pizarra, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ya. Entonces, una función es integrable cuando el límite de las sumas inferiores coincide con el límite de las sumas superiores. Ahí estamos. Hemos desarrollado un ejemplo. Ahora vamos a la integral de Riemann propiamente dicha. En el gráfico que ya desarrollé ahí, bueno, que ciertamente se hizo para la función x al cubo, vamos a ver que el comportamiento de la función en general es el siguiente. Ya, estamos con un intervalo. Y entonces, en cualquier parte del dominio... Hola, ¿se me escucha? Sí, profesor, sí. Sí. Miren, estamos acá en un intervalo késimo. Y en ese intervalo y en cualquier parte de todo el dominio se cumple, ¿no?, el mínimo que toma la función, ¿ya?, si todo lo restringimos al intervalo. A ver, un momento, por favor, algo que está pasando. Ya. Cualquier valor que toma la función está entre su mínimo y su máximo. Ahora, eso, a esa desigualdad le voy a multiplicar por la longitud del intervalo. Como la longitud es positiva, entonces vamos a tener esto. Mínimo por
por la longitud, que sería xk menos xk menos 1. Y en lugar de xk voy a poner un número genérico, ¿ya? Este alfa k va a representar cualquier elemento, cualquier número cualquier valor que toma x en el intervalo dado, ¿no? En I sub k. Entonces esto voy a poner así, alfa k por xk menos xk menos 1. Y esto va a ser menor o igual que el máximo. Igual por la longitud del intervalo. Yo lo pongo acá de frente, de longitud del intervalo I sub k. Y como dada esta desigualdad, al multiplicarse por una cantidad positiva se mantiene, y ahora tomo la sumatoria. Entonces aplico sumatoria. Y al aplicar la sumatoria, entonces tenemos esta situación. Y acá de una vez voy a poner simplemente así, para hacer más breve la notación, intervalo, longitud del intervalo, que ya sabemos que es xk menos 1. Listo. Interesante lo siguiente, que ya sabemos nosotros que esto es la suma inferior. Y que esto es la suma superior. Entonces, esta suma que está en el medio se define como la suma de Riemann. Entonces, toda suma de Riemann está entre la suma inferior y la suma superior. Y nosotros ya sabemos ahora que si la función es integrable, el límite de las sumas parciales, de las sumas superiores, coincide con el límite de las sumas inferiores. Entonces, si estos dos límites coinciden y esta sucesión está en el medio, nosotros sabemos por el teorema del sándwich que este límite debe ser el mismo. Por lo tanto, la integral que resulta del límite de las sumas superiores o de las sumas inferiores va a ser igual al límite de esta sumatoria. Entonces, si f es integrable, la integral va a ser igual al límite de la suma de Riemann. Y esa es la definición de Riemann para funciones integrables. Entonces, la integral de una función va a ser el límite, cuando n tiende al infinito, de las sumas de Riemann. Ahora, esta suma tiene una variante, ¿no? En el caso que se tomen particiones no estándar, pero ya hemos visto que el límite va a ser el mismo, aun cuando las distancias sean diferentes, al final el límite resulta el mismo. Por eso en algunos libros escriben esto, en lugar de poner límite cuando n tiende al infinito, ponen que la norma de la partición tiende a cero. Pero si la norma de la partición tiende a cero,
es lo mismo. Si n tiende al infinito, la norma de la partición, que siempre es una cantidad entre n, entonces, si es del infinito, esto tiende a 0. Ahora, si la partición no fuera estándar, utilizamos el otro hecho, que la distancia entre dos puntos consecutivos de la partición siempre es menor o igual que la norma, lo que anotamos al comienzo. Y si esto tiende a 0, como esto es positivo, siempre, entonces tengo 0, entonces L está obligado a ser 0. O sea, al final es lo mismo, tomar límite cuando n tiende al infinito o tomar límite cuando la partición tiende a 0. ¿No? Es lo mismo. Si ustedes encuentran un texto donde aparece que la partición tiende a 0, en el fondo es exactamente lo mismo. Para terminar la clase ahora voy a hacer un ejemplo, ¿ya?, de la integral según Riemann utilizando este hecho. ¿Ok? Pero no sé si aquí es necesaria alguna aclaración, alguna consulta. No, profesor. Ya, todo está bien. Entonces demos el ejemplo. Entonces calculemos. Por ejemplo, la integral, a ver, va, de 0 a 5. Calculemos esa integral según Riemann, de acuerdo a Riemann. Entonces necesito una suma de Riemann para empezar. Entonces aquí va f de cualquier valor de la función multiplicada por la longitud de los intervalos. Claro, previo a esto estamos tomando en referencia, vamos a trabajar con la partición, que tiene norma 5 sobre n, ¿no? 5 sobre 0, 5 menos 0 sobre n, y entonces cada elemento de la partición, cada punto será 5 sobre n más por k. Entonces, como tengo la libertad de elegir cualquier punto del intervalo, entonces elijo, en verdad puedo elegir cualquier punto, voy a elegir el mismo punto que está en la partición. Puedo elegir el punto medio, en verdad cualquier punto que esté en el intervalo. Puedo elegir también el otro extremo, ¿no? 5k menos 1, el extremo izquierdo. El límite va a dar lo mismo. Ya, entonces acá pongo f de 5 sobre nk. Y ya sabemos que esto es 5 sobre n. Ya, entonces esto es 5 sobre n, sumatoria desde k igual 1 hasta n, de e a la 5 sobre nk. Porque la función hace eso, ¿no? La función es e a la x. Bueno, esa sumatoria lo puedo ver así. A ver. Ya. E a la 5n a la k. Bueno, entonces ahí vamos a usar, ya que tiene esa forma, ¿no? La función, voy a usar esta propiedad, ¿no? La sumatoria desde k igual 1 hasta n de r a la n, la progresión geométrica. Esto es r por 1 menos r a la n sobre 1 menos r.
Ya, entonces, ¿quién va a ser R en este caso? R va a ser E a la 5 sobre N. Claro, es la misma, es constante, por eso es R. ¿Eh? Es constante, pero depende de N. Pero en nuestra sumatoria la suma depende de K, no depende de N. Ya, entonces hacemos uso de eso. Voy a repetir la sumatoria. Muy bien, entonces vamos a aplicar esa propiedad, ¿no? Entonces la razón sale a multiplicar, la razón es E a la 5 sobre N. Y multiplica a 1 menos la razón a la N. 1 menos la razón es E a la 5 sobre N a la N. Sobre 1 menos la razón. Ahora está claro que esto ya es conocido, es una constante, ¿no? Es 1 menos E a la quinta. O sea, en el límite que voy a tomar ya no lo tomo en cuenta, eso, al final voy a multiplicar solamente eso. Bueno, entonces me queda que la suma de Riemann tiene esta forma. ¿Ya? 1 menos E a la quinta, que multiplica a 5 sobre N por E a la 5 sobre N sobre 1 menos E a la 5 sobre N. Eso ha salido la suma de Riemann. Ahora tenemos que calcular el límite. Ya, entonces nos damos cuenta de lo siguiente. A ver. Una cosa que nosotros sabemos es que la exponencial, cuando n tiende al infinito, 5 sobre n tiende a 0. Y e a la 0 tiende a 1. Entonces, la exponencial tiende a 1, acá tiende a 1, entonces el denominador tiende a 0. Y si esto tiende a 1, por 5 sobre n, como n tiende al infinito, también tiende a 0. O sea, acá numerador y denominador tienden a 0. Como ambos tienden a 0, puedo aplicar la regla del L'Hopital. Muy bien, entonces vamos a aplicar L'Hopital. Entonces voy a derivar. La constante de una vez la saco, ¿ya? 1 menos e a la quinta por límite, cuando n tiende al infinito. A ver, derivada del numerador. 5 sobre n tiene derivada menos 5 sobre n cuadrado por la exponencial. Más 5 sobre n por la derivada de la función exponencial, que es ella misma, por la derivada del exponente, que es menos 5 sobre n cuadrado. Entonces queda aquí menos 5 por 5 menos 25 sobre n cuadrado por e a la 5 sobre n. Y derivada del denominador, la función exponencial, por derivada del exponente, que sería menos 5 sobre n cuadrado, o sea, es positivo aquí. Bueno, no es positivo esto, lo simplifico. Y nos queda
Acá es al cubo, ¿no? Claro, porque la derivada del exponente sale 5 sobre n cuadrado negativo, como que está ahí afuera, ya sale al cubo. Entonces, haciendo extremos sobre medios, ya me queda, sí, pues, menos 5, o directo, ¿no? Dividiendo esto entre esto, me da menos 1, menos, y dividiendo después esto, extremos sobre medios, me queda 25, 5 sobre n. Bueno, esto es menos 1, entonces la respuesta acá es e a la quinta menos 1. Muy bien, entonces acabamos de demostrar que la integral de 0 a 5 de e a la x diferencial de x es igual a e a la quinta menos 1. Entonces hemos demostrado a través de las sumas de Riemann. Entonces aquí voy a insistir en dos cosas, ¿ya? Primero, si queremos demostrar que una función es integrable, no quiere decir que lo tengas que calcular. Estoy haciendo este énfasis porque es una pregunta natural para el examen parcial, ¿no? De hecho, esta pregunta tiene que ir. Una función, la función tal, ¿es integrable? Sí o no, justifique. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumas inferiores, sumas superiores. Si son iguales, es integrable, si no, no lo es. Y si quiero calcular la integral según Riemann, tengo que utilizar las sumas de Riemann, y aquí ya tenemos un ejemplo. En verdad, con Riemann podemos calcular cualquier integral. Ya después del parcial, vamos a hacer uso, ¿no?, del teorema fundamental del cálculo. Ahí hallamos la antiderivada y evaluamos de acuerdo a lo que establece el teorema, ¿no? Por el momento estamos calculando con Riemann. ¿Sí? No sé si tienes alguna consulta, porque ya con eso estaríamos acabando la clase de día. Muy bien, ya se fueron todos, me dejaron solo. El anterior gráfico, ¿podría mostrarlo, por favor? El anterior gráfico. ¿Perdón? El anterior gráfico, ¿podría mostrarlo, por favor? Ahí tengo una pregunta, pero eso no es. Ok. Ese gráfico. Ahí lo borro. ¿Cuál gráfico? Ese gráfico. Ahí aparece. No, el que ya había mostrado recién. El del PPT-7 creo que es. ¿Sabe qué ha pasado? Se ha borrado. Sí, es verdad. Ya, pero... Felizmente está en la grabación. ¿Cuál es la pregunta puntual? De repente te queda la idea. En este caso, por ejemplo, ahí X, bueno, ahora el mínimo f de I sub k, en ese caso es L, en ese caso sería X, o sea, f de X de K. F de K. O sea, no tiene mucho que ver que sea por el lado, por ejemplo, de los rectángulos al lado izquierdo o al lado derecho. No tiene nada que ver. Es más, no tiene por qué ser ni el extremo izquierdo ni el derecho, ¿no? Podría suceder esto. Bueno, antes que me olvide, felizmente esto está siendo grabado, ¿no? No sé qué cosa habré clicado que se ha borrado lo que hemos hecho, ¿no? Voy a ilustrar tu consulta aquí. Ok, profe. Imaginemos que la función tiene este comportamiento.
Este es el xk menos 1 y este es el xk. ¿No? El máximo está aquí, pero el mínimo está acá. Y el mínimo no es ninguno de los extremos. Ahora, ese es un caso. Podría darse también este otro caso, ¿no? Que ni el máximo ni el mínimo sean en los extremos. Es posible eso. Podría darse esta situación. Una cosa así, en el intervalo K, sería xk menos 1 y esto sería, por aquí sería xk. El mínimo estaría aquí y el máximo estaría acá. O sea, no necesariamente es uno de los extremos, no necesariamente. Por eso Riemann mejoró todo, ¿no? En lugar de sumas inferiores y superiores, en lugar de tomar mínimos y máximos, mejor tomó cualquiera. Porque en verdad, con cualquiera, dado que el mínimo y el máximo, o la sumatoria de mínimos y máximos convergen a un mismo punto, entonces mejor tomó con cualquier valor. Por eso Riemann solo toma f, pero para cualquier elemento que esté aquí en el intervalo. Sí, profesor, Creo que eso era... otra pregunta. Entonces, lo que entre el mínimo valor y el máximo valor siempre hay ese xk que puede ser, por ejemplo, en la primera gráfica puede ser igual que, o sea, que el máximo, pero también puede ser igual que Claro. el menos. Pero solamente siempre es uno, no quiere decir que sea todo lo que está entre esos dos. Siempre es solamente un valor. Un valor, claro. Ya, Eso lo dice el teorema de Fermat. El máximo y el mínimo se toman en algún punto. No sé en qué punto será, pero se toma en un punto que puede ser el extremo o puede ser un punto interior. Ahora, podrían haber dos puntos que coinciden. Creo que tú estás refiriendo a eso. Podrían ser dos yo puntos. pregunto más por el x sub k. O sea, ese x sub k siempre va a ser un valor nomás. No va a estar entre esos dos. Solamente es un valor. Claro. Ok, profesor. Eso quería preguntar. Sí, sí. O sea, el máximo y el mínimo se toman en un solo valor, pero podrían coincidir con otro que esté en el interior. Bueno, no nos interesa eso, pero la cosa es que, de hecho, existe el valor mínimo y el valor máximo. Sí, profesor, gracias. Qué lástima que se ha borrado esto. Felizmente quedó grabado. Este es el ejemplo anterior. Porque en lo que hemos probado, bueno, aquí siguió esto, alfa acá, y esto. Lo que vimos, y puedo recuperarlo rápidamente, es que la integral de la función coincide con el límite de las sumas de Riemann, que eran y en el ejemplo hemos probado que la integral de 0 a 5, creo que fue, de e a la x sale e a la quinta menos 1. Ya, revisen la grabación, ahí va a aparecer. ¿Ya? Este PPT igual lo voy a colgar. Solo una consulta, profesor. Dime. Antes que me olvide, ya todos pueden ver sus notas. Ya publiqué las notas de la práctica 1. ¿Podría Sí, explicar dime. de nuevo lo del cuando el mínimo y el máximo convergen? ¿Te refieres ahí? Cuando explicó en la gráfica cuando puede tomar cualquier punto porque el mínimo y el máximo convergen. Claro. Claro, está justo en la parte que se ha borrado, pero vamos a aclararlo acá, ¿no? A ver. Cuando f es integrable,
entonces el límite de las sumas inferiores y el límite de las sumas superiores coinciden. Pero ¿qué ocurre? Que entre la suma inferior y la suma superior está la integral de Riemann, o la suma de Riemann. ¿No? Eso siempre ocurre. ¿Por qué? Porque la suma de Riemann solo contempla valores f para cualquier valor en el intervalo, mientras que la suma inferior contempla los valores mínimos y la suma superior los valores máximos. Entonces está claro que cualquier valor de la función está entre el mínimo y el máximo. Sumamos todos los elementos y aparece esa identidad. Entonces, cuando n tiende al infinito, ¿qué va a ocurrir? Que esta y esta convergen bajo el supuesto que la función es integrable. Y entonces, si convergen, y los dos son iguales, entonces la integral de la función puede ser igual a cualquiera de ellos. En particular, puede ser igual al límite de las sumas inferiores. Pero esa coincide con el límite de las sumas superiores. Y si ambas coinciden, entonces por el teorema de sándwich, este del medio debe converger al mismo valor. Por eso, la integral resulta ser igual al límite de la suma de Riemann. Creo que esa era tu consulta. Así es. Ya, muy bien. Porque usted usa porque no, es sumatorio de bases y alturas. La base la tengo clara, pero la altura al final sale cuando usted dice que es f de alfa k, y alfa k es x, ¿no? Pero esa x sería la altura, el ancho de clase por k. Eso es lo que no, más o menos me queda. No, el ¿No? ancho es el mismo. El Claro, ancho es el mismo. cuando hace la notación de ancho, que es que al final lo multiplica por un k, 5 sobre n por k, por ejemplo, ¿no? No, ese no es el ancho, es el punto. El xk es igual a x0 más b menos a sobre n por k. Ese es el punto. El ancho del intervalo es xk menos xk menos 1. Y ese es igual a b menos a sobre n, es constante, no depende de k. Por eso él sale de la sumatoria. Porque cuando he visto que reemplaza para ver la altura, usa el b menos a sobre n por k. Claro, porque tú reemplazas... No, la altura no. Lo que pasa es que la altura, tú haces esto, ¿no? El valor de la altura sería f de xk, por ejemplo. Sí, Entonces, a f le aplicas al elemento que ha salido, o sea, x0 más b menos a sobre k. Ahí le aplicas la función. A ese número le aplicas la función. Porque el número que has tomado, el número donde ocupa el máximo o el mínimo, tiene esa forma. Si lo ves gráficamente sería más o menos así, ¿no? Aquí está el punto x sub k. Y entonces, ¿qué valor tiene la función ahí? El valor que toma es el valor que le aplicas a todo el valor que tiene. No solamente x0, es a todo, ¿no? Esto es una unidad. Por eso el valor mínimo y el valor mínimo de la función en ese intervalo sería f de xk. Pero ¿quién es xk? Es todo.
Está bien. Ok. Ok, entonces, jóvenes, para el martes, la primera hora van a hacer un trabajo de exposición, ¿sí? Preparen su material. Concéntrese inicialmente en la práctica 5 y si avanzan con los problemas de la práctica 6 sería excelente. ¿Ya? El jueves tenemos que rematar con los ejercicios de esta práctica 6 porque hasta ahí seguramente es el parcial. O sea, el examen parcial definitivamente va a contemplar todos los temas de la semana 1 hasta la semana 7. Lo único que nos falta para llegar a ese tema es el teorema fundamental del cálculo. Ok, no hay más consultas, ¿no? No, profesor. Entonces nos vemos el martes, entonces. Cuídense, Hasta buen luego, día a todos. profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Nos vemos.